La herencia genética es la transmisión de las características morfológicas, fisiológicas o bioquímicas de un ser vivo a sus descendientes a través del material genético. El material genético se utiliza para guardar la información genética de una forma de vida orgánica. Está almacenado en el núcleo de la célula. El material genético está representado por una molécula llamada ADN, que contiene información referente a los rasgos hereditarios, es decir, aquellas características que tienen nuestros padres y que se transmiten para que sigan existiendo en las siguientes generaciones. El ADN es una molécula muy larga que contiene grandes cantidades de información. Tiene la capacidad de plegarse y condensarse formando una estructura llamada cromatina. Guarda mucha información en muy poco espacio y tiene la capacidad de seguir condensándose para formar los cromosomas que están dentro del núcleo de las células, ya sean reproductoras o somáticas. Gregor Mendel se conoce como el padre de la herencia genética. Él hizo un conjunto de leyes sobre la transmisión de la herencia genética de padres a hijos. Estas reglas las llamó leyes de Mendel. Realizó sus leyes mediante el estudio de dos plantas de guisantes. Para entender más estas leyes, definiremos algunos conceptos básicos, como los alelos, que se encuentran en los cromosomas y representan las diferentes variaciones de un gen o una característica. Un individuo hereda dos alelos para un mismo gen o característica, un alelo del padre y uno de la madre. Los alelos dominantes son los que determinan las características visibles, y los alelos recesivos son los que tienen menos probabilidad de determinar una característica. Si hay un alelo dominante con uno recesivo, será el dominante el que predomine la característica visible, y para que una característica recesiva pueda ser visible necesita dos alelos recesivos. Homocigoto es cuando ambos alelos son iguales, es decir, dos alelos dominantes o dos alelos recesivos. En cambio, heterocigoto es cuando ambos alelos son diferentes, es decir, un alelo dominante y un alelo recesivo. El genotipo es el conjunto de todas las características transmisibles, cuya información se encuentra en los genes. El fenotipo son las características físicas de un individuo como el color de ojos, cabello o tono de piel. Primera ley o ley de uniformidad. Esta ley dice que si dos individuos de raza pura, es decir, que ambos alelos son iguales, ya sean dominantes o recesivos, se cruzan, toda su descendencia resultarán todos iguales en la primera generación, ya sea fenotípicamente y genotípicamente. Así fue como Mendel juntó un guisante homocigoto dominante y un homocigoto recesivo, y su descendencia salieron amarillos e iguales. Segunda ley o ley de segregación. Aquí se explica que hay ciertos individuos que pueden transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste. Mendel juntó dos guisantes amarillos que se obtuvo de la primera ley y mostró que su descendencia de los cuatro guisantes salieron tres color amarillo y un guisante color verde, ya que se encontraría con los dos alelos recesivos. Tercera ley o ley de la combinación independiente. Hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente uno de otros, sin seguir un patrón establecido y no afecta con la combinación de otros rasgos. Esta ley se cumple con los genes que se encuentran en diferentes cromosomas o están en zonas muy separadas en el mismo cromosoma. En su estudio, Mendel, además del color, también tuvo en cuenta la rugosidad de la semilla. Así mostró que las características se van heredando de manera independiente, pero guardan cierta relación con sus progenitores. Así obtuvo 9 guisantes amarillos lisos, 3 amarillos rugosos, 3 verdes lisos y un verde rugoso. Un gen es la unidad mínima de herencia biológica, lo que quiere decir es que es la unidad más pequeña que nos pasa información desde nuestros progenitores hacia los descendientes. El locus es un lugar específico del cromosoma donde está localizado un gen u otra secuencia del ácido desoxirribonucleico, abreviado ADN. El ADN es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. La molécula de ADN consiste en dos cadenas de nucleótidos
que son compuestos químicos que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena de nucleótido tiene una parte central formada por azúcares y grupos fosfato, enganchados a 4 bases nitrogenadas, que son la adenina, citosina, guanina y timina. Las dos cadenas se mantienen unidas por enlaces entre las bases nitrogenadas. La adenina se enlaza con la timina y la citosina con la guanina. Ahora hablaremos de las funciones del ADN. El ADN funciona como un almacén conteniendo la información genética hereditaria de la célula para que construya y sostenga el organismo vivo y pueda ser transmitido de generación en generación. También debe replicarse, el cual es un proceso donde surgen copias idénticas de cada molécula del mismo. La replicación es esencial para asegurar la transmisión de la información a las células hijas durante la división celular, para que se pueda transferir los datos genéticos de una generación a la que sigue, constituyendo la base de la herencia. Gracias a la información que provee el ADN, es que se realiza la codificación de las proteínas adecuadas para cada célula. El ácido ribonucleico, o abreviado ARN, está conformado por una columna de azúcar y grupo fosfato, con unas bases nitrogenadas como la adenina, guanina, citosina y uracilo, teniendo una forma de una cadena de ribonucleótidos. Está encargado de trasladar la información genética del ADN para poder crear y hacer síntesis de proteína. Se encuentra presente en las células procariotas y también en las eucariotas. Además, es el único material genético de algunos virus. Para que se realice la síntesis de proteína, mencionaremos a diferentes tipos de ARN. El ARN polimerasa es la enzima encargada de la transcripción. Realiza una copia del ADN a ARN. Cuando se posa esta molécula en el ADN, comienza a traer las bases nitrogenadas que se van a sintetizar a partir de la cadena molde. El ARN mensajero contiene la información genética del ADN del núcleo celular y lo transportará hasta un ribosoma en el citoplasma, es decir, es el que determinará el orden en el que se unirán los aminoácidos de una proteína. Como su nombre lo indica, es llevar el mensaje de la información para que se pueda sintetizar la proteína. El ARN mensajero se va a encontrar en el nucleolo y allí se va a formar a partir de la lectura de una molécula de ADN, gracias al ARN polimerasa. En la copia de ARN, el ribonucleico complementario a adenina es uracilo en vez de la timina, y allí se va creando el ARN mensajero dentro del núcleo de la célula, lo cual después va a salir del núcleo llevando la información genética al citoplasma y allí se encontrará con el ribosoma. El ARN de transferencia está encargado de transportar los aminoácidos a los ribosomas y ordenarlos a lo largo de la molécula del ARN mensajero, a la cual se unen por medio de enlaces péptidos para formar proteína. Existe una molécula de ARN transferencia para cada aminoácido, como una tripeta específica de bases no apareadas. El ARN transferencia, cuando en la parte de abajo lleva 3 bases nitrogenadas, es el anticodón. Cuando ya ha entrado el ARN mensajero, lleva también varias bases nitrogenadas, las cuales se van a separar de 3 en 3, ya que el ARN de transferencia también trae 3 bases nitrogenadas. El ARN mensajero lleva el codón. Cuando se une el codón y el anticodón, se ubicará en la parte superior, obteniendo un aminoácido. El ARN ribosomal es el tipo de ARN más abundante en las células y se encuentra dentro de los ribosomas. Estos se encargan de la síntesis de proteína según la secuencia de nucleótidos presentes en el ARN mensajero. El ribosoma está conformado por 2 subunidades, una mayor y una menor. El ribosoma procariótico es ligeramente más grande que el eucariótico. En su interior está conformado solo por moléculas de ARN ribosomal. El ARN ribosomal es el que va a recibir al ARN mensajero que salió del núcleo y es donde el ARN mensajero se unirá con el ARN de transferencia. Y así, este proceso se repite y formará diferentes aminoácidos que en conjunto formarán una proteína. La epigenética. El término epigenética
fue acuñado en la década del 50 para describir el mecanismo por el cual los organismos multicelulares desarrollan múltiples tejidos diferentes a partir de un único genoma. En la actualidad, reconocemos que este proceso se logra mediante marcas moleculares detectables. Dichas marcas generan modificaciones que afectan la actividad transcripcional de los genes y una vez establecidas son relativamente estables en las siguientes generaciones. El uso actual del término consiste en indicar cambios heredables en la estructura y organización del ADN que no involucran cambios en la secuencia y que modulan la expresión génica. Estos cambios en la expresión génica implican entonces cambios heredables en el fenotipo. Los mecanismos tradicionales de regulación epigenética incluyen metilación del ADN y modificaciones de histonas, entendiendo a estas proteínas como las encargadas de empaquetar el ADN y considerando que los dos tipos de mecanismos participan en la modulación de los complejos remodeladores de la cromatina. Entonces, ¿cuál es la importancia de la epigenética? La maquinaria epigenética resulta de gran interés científico actualmente, ya que se encuentra entre los más importantes elementos reguladores de la ruta de control metabólico a nivel molecular. Así, por ejemplo, mecanismos como memoria y aprendizaje, deterioro cognitivo asociado a la vejez o trastornos del comportamiento están en gran parte regulados epigenéticamente. Cuando este mecanismo de control epigenético se encuentra alterado, ya sea por factores endógenos o exógenos, se genera una expresión génica anormal que resulta patogénica, aunque el código genético esté intacto. De este modo, la epigenética permite un estudio más profundo de enfermedades multifactoriales complejas, tales como enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la enfermedad del Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, también otras enfermedades como cáncer, enfermedades cardiovasculares. La regulación epigenética está también relacionada con el mecanismo de acción, transporte o con la respuesta metabólica a medicamentos convencionales. Mecanismos de la epigenética. Según varios autores, coinciden en que existen tres mecanismos de la epigenética. El primer mecanismo es la metilación de citosina en el ADN. Este proceso consiste en la incorporación de un grupo de metilio a una base nitrogenada de las 4 que forman parte de la molécula del DNA. Pero ahora definamos qué es el metilo. Pues el metilo es una molécula pequeña compuesta por un átomo de carbono y 3 de hidrógeno. Esta va a estar añadida en las proteínas y en los ácidos nucleicos. Y estas también van a formar parte de todos nuestros cuerpos orgánicos. La metilación de bases citosinas, o también llamada metilación C, durante el desarrollo embrionario se puede dar la diferenciación a través del silenciamiento de algunos genes que no pueden expresarse en un tejido en particular, ya que el silenciamiento es un proceso con un objetivo de regulación, eliminación y control de material genético, ya sea ajeno o externo, pues que va a producir un daño celular. Como segundo mecanismo, tenemos a las modificaciones posttraduccionales de las histonas. Las histonas son proteínas estructuralmente unidas al ADN y estas pueden ser modificadas a través de reacciones químicas como por las metilaciones, las acetilaciones o las fosforililaciones. El mecanismo epigenético más extensamente estudiado es la modificación de las histonas, ya que este mecanismo va a llevar a cabo las remodelaciones de la cromatina. La cromatina es una sustancia ubicada en el núcleo celular y esta va a formar el material cromosómico.
Esta va a estar compuesta de ADN y va a estar unida a las proteínas. Otro dato importante de la cromatina es que su cambio de densidad va a impedir el acceso y la expresión de los genes. Como tercer mecanismo, tenemos a los pequeños ARN, o también llamados los microARN. Estos son de suma importancia para la regulación de activación y silenciamiento de los genes. La mayor parte de ARN encontrado en las células está relacionado con la regulación de la transcripción del ADN, que va a actuar como interruptores de genes particulares. Y estos pueden ser expresados o silenciados por mecanismos epigenéticos. Ese tercer mecanismo está estrechamente relacionado con la metilación del ADN y la modificación de la cromatina, debido a las modificaciones posttraduccionales de las histonas. La epigenética y el desarrollo humano. La epigenética participa en todos los procesos relevantes, normales y patológicos, desde la diferencia celular, el desarrollo y la tendencia a sufrir una determinada enfermedad. Las actuaciones epigenéticas están influenciadas por factores ambientales y mediadas por las enzimas, como por ejemplo los comportamientos, estilos y condiciones de vida, que estas van a estar vinculadas a las modificaciones epigenéticas. El periodo embrionario y fetal. El periodo embrionario ocurre desde la fecundación hasta las 8 semanas del desarrollo. La primera semana se caracteriza por varios fenómenos significativos, como la fecundación, la segmentación del cigoto, la formación de blastocito y la implantación. El periodo fetal comienza a las 9 semanas y continúa hasta el nacimiento. Se extiende desde el tercer mes a fecha de parto y se caracteriza por la maduración de los órganos y tejidos y el crecimiento rápido del cuerpo. El periodo embrionario, en la segunda semana, el desarrollo está relacionado principalmente con el crecimiento y la diferenciación de los tejidos y órganos que se forman durante el periodo embrionario. En la tercera semana significa el comienzo de un periodo de rápido desarrollo y diferenciación del embrión. Durante esta tercera semana se establecen 3 capas germinativas primarias y se constituye la base para el desarrollo de los órganos entre la cuarta y octava semana. En la cuarta semana ya se da el desarrollo de la organogénesis. En la quinta y en la sexta, en la quinta se produce un rápido desarrollo del encéfalo, por lo cual el crecimiento de la cabeza es considerable. En la sexta ya la cabeza se hace más grande que el tronco, al mismo tiempo que los miembros muestran mucho más importante el desarrollo. En la séptima semana se diferencian varias regiones de las extremidades y comienzan a aparecer los dedos. Ya en la octava semana el principio de los dedos de las manos son cortas y están unidas por una membrana interdigital. Al terminar en la octava semana, los dedos presentan sus características definidas y la membrana que los unían desaparecieron mediante un proceso de apoptosis de sus células, y los párpados se juntan y pueden llegar a fusionarse, y la cola desaparece y comienza la diferenciación de genitales externos. En el periodo fetal, como vemos, esto ocurre desde la 9ª semana hasta el nacimiento. En la semana 9 y 12, las extremidades genitales y los órganos van adquiriendo su forma y tamaño proporcional. En la semana 17 a 20, los primeros movimientos fetales se desarrollan el pelo de la cabeza y las cejas. En la semana 26 y 29 ya es el desarrollo de la capacidad pulmonar y la separación de los párpados. Y en la semana 35 y 38 el sistema nervioso alcanza su madurez definitiva y el feto ya está preparado para su independencia. En la siguiente diapositiva vamos a ver un resumen acerca de todo entre el embrionario y el fetal. Que en el primer mes
su sistema comienza de forma, el corazón comienza a tomar, a formar y a latir. En el segundo mes comienza la formación del cerebro y en el tercer mes el feto puede realizarse movimientos y se reconoce su sexo. Ya como en el tercer mes ya podemos, entra ya en el periodo del fetal. Ya en el cuarto mes circulatorio terminado, el esqueleto empieza a organizarse. En el quinto mes termina la maduración del sistema nervioso. En el sexto mes los bronquios y los pulmones casi han madurado. Y en el séptimo mes ya se posee que los órganos necesarios para vivir fuera del útero materno. Y en el octavo y nuevo mes el feto ya está completamente desarrollado. Los factores que influyen en los procesos epigenéticos, en este caso en el embrión, en cuanto a la nutrición, pues son los aportes de grupos metílicos. Estos se agregan en cuanto a las proteínas, a los ácidos. También las dietas altas en grasa que se influencian por la metilización del ADN. También la deficiencia o exceso de alimentos esenciales como el zinc, la vitamina C, el selenio, entre otras vitaminas. El ácido fólico, que es muy importante, que ayuda a evitar malformaciones del feto y tiene que ser consumido durante la madre esté gestando. En los factores también que influyen en el proceso genético en cuanto a las vitaminas, también son la biotina, que están compuestas por los huevos, por las legumbres, por los cereales. En cuanto a la niacina, están las carnes, el pollo, el pescado. Y en el ácido pantoténico pues encontramos el brócoli, encontramos también la palta, los hongos, para que la madre pueda estar alimentada de una manera con buenas vitaminas. En el caso fetal, los patrones de metilización del ADN podrían estar influenciados por la exposición al tabaco durante la gestación. Esto que produciría cáncer en el pulmón del feto. También los micronutrientes y nutrientes que son sumamente importantes, que también ayudan a ser consumidos cuando la madre está gestando. Y esto debe ser antes y durante 2 meses antes y 2 meses después. En cuanto a los contaminantes ambientales, que también es un factor muy importante en el momento de la gestación, el benceno, que vendría a ser el aire, es un líquido de un olor más o menos dulce. Los agrotóxicos, que son sustancias para matar insectos, que eso podría también afectar a la madre gestante. Los disruptores endocrinos, estos afectan a la fertilidad y pueden provocar pequeñas malformaciones en los genitales. Los metales pesados, hay algunos metales que también pueden dañar al organismo. Y agentes infecciosos como virus, bacterias, entre otras cosas. La madre debe de tener mucho cuidado, cuidados maternos, claro. Y también el feto no debe estar expuesto al estrés, ya que también podrían producir, al momento del parto, podría ser sitemesino o podrían haber otro tipo de complicaciones. Las alteraciones en el fenotipo pueden ser duraderas también en el útero o en la influencia ambiental después del nacimiento. Las modificaciones epigenéticas podrían modificar secuencias en el ADN y como conclusión una dieta balanceada en micronutrientes y nutrientes hará que la madre gestante pues tenga el niño, el feto, el embrión se pueda desarrollar de una manera buena. Factores que afectan el desarrollo embrionario y fetal. Factores internos. Incluyen los factores genéticos, la herencia y la constitución. Como su nombre lo indica, están constituidos por el potencial transmitido por los progenitores al niño. Las circunstancias personales, las familiares, las raciales, las sexuales, pues toda esta información está presente en los genes y determinará el crecimiento del niño. Estos factores son genéticos y por lo tanto no son modificables. Las circunstancias gestacionales y generacionales. Los hijos de madres muy jóvenes o de edad avanzada suelen tener pesos y tallas mayores a la media. De igual modo, los primogénitos suelen ser más pequeños que sus hermanos. Factores externos o exógenos. Factores maternos. El peso de la madre. Cuando la madre sufre de sobrepeso, tiene mayor probabilidad de mortinatalidad, también de abortos espontáneos, y puede presentarse defectos en el tubo neuronal del feto, en el corazón y mayores probabilidades de parto por cesárea. Las madres que tienen bajo peso son propensas a tener bebés con bajo peso también, y problemas en la maduración de sus órganos.
La actividad física de la madre. El ejercicio moderado tiene factores positivos para la madre, generando un parto más cómodo y más seguro, debido a que genera una mayor elasticidad de la piel. Por otro lado, las mujeres que realizan un ejercicio muy extenuante en su periodo de gestación son propensas a tener partos prematuros. Las enfermedades de la madre. Si la madre tiene VIH, puede contagiarlo por la transmisión perinatal, ya sea por la placenta durante el embarazo, o en el trabajo de parto, o en el alumbramiento, o incluso después de nacer, por medio de la leche. Otra enfermedad es la rubiola. Si una mujer se contagia de rubiola antes de la 7ª semana de embarazo, es casi seguro que su bebé padecerá de sordera y defectos cardíacos. La diabetes. Los hijos de madres con diabetes tienen de 3 a 4 veces más probabilidades de sufrir defectos congénitos. Ansiedad y estrés maternal. Padecer estrés excesivo durante el embarazo se relaciona con partos prematuros, bebés de bajo peso e incluso abortos espontáneos. Cuando una persona padece estrés prolongado, su cuerpo reacciona bombeando adrenalina por el torrente sanguíneo, lo que aumenta la presión en la sangre, la respiración y los niveles de azúcar. Sucede porque el cuerpo se prepara para responder ante una emergencia, que finalmente no tiene por qué darse. Afecta al feto al incrementarse el nivel de estas hormonas. Se restringe también el flujo sanguíneo hacia la placenta, privando al feto del oxígeno y de los nutrientes que necesita para desarrollarse correctamente. Los factores medioambientales. La situación socioeconómica de la familia, pues esta engloba un determinado régimen de vida, donde incluye la alimentación, el tratamiento, la prevención efectiva de enfermedades e higiene por parte de la madre. Todo esto influye en el crecimiento del feto, según las posibilidades que la madre le ofrezca. Los factores teratogénicos son agentes externos, como los virus, los fármacos, los productos químicos, como el plomo, el mercurio. Los contaminantes ambientales, la radiación, el calor extremo, pues estos podrían explicar el aumento notable del asma, de alergias y trastornos autoinmunes. La influencia paterna. Si un hombre se expone al plomo, a la marihuana, al humo de tabaco o grandes cantidades de alcohol, a radiaciones, a insecticidas o niveles elevados de ozono, puede tener espermatozoides anormales o de mala calidad. La edad avanzada del padre puede generar problemas, desde el enanismo hasta la esquizofrenia.